de Diputados aprobó el informe de la Comisión Investigadora por el homicidio de Camilo Catrillanca, en el cual se establecieron responsabilidades políticas del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del subsecretario Rodrigo Uvilla. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña uno de los integrantes de la Comisión Catrillanca, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi. Diputado, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿qué relevancia le da al hecho de que finalmente se haya aprobado este tipo de conclusiones con todos los votos de la oposición? Porque también había dudas ahí respecto a si iba a haber una opinión común entre todos. Mira, a mí de verdad lo que más me importa, y creo que es por eso que nosotros estamos en política para cumplir un rol. Y en este caso creo que el sentido es que bueno que haya una mayoría en el Parlamento que entienda que esto no se resuelve con 4 personas, carabineros detenidos, sino que hay responsabilidades políticas. Pero la gran pregunta es si el gobierno va a tener suficiente humildad para decir, sí, acá hay un problema más grande, que es un problema que no es solo nuestro, un problema de muchos gobiernos, en general de la política que ha tenido el Estado chileno en su relación con los pueblos mapuche, e intentar resolver esto políticamente. Eso significa tener responsabilidad política, y eso es lo que le exigimos en la interpelación, en una sesión especial en que dialogamos con el ministro Sichel, que escuchó nada respecto de lo que le dijimos, y hoy día con esta comisión investigadora, yo de verdad... creo que esto es, lo que ocurrió con Catrillanca es el horror. Es decir, creo que toda la ciudadanía cuando vio esas imágenes de carabineros matando a Camilo Catrillanca, como que todos dijeron, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está pésimo. Pero creo que hoy día, no sé si hay menos chances de que se vuelva a ocurrir en el futuro, creo que estamos más o menos donde mismo. Y quien tiene la iniciativa y la fuerza para hacer las cosas de manera distinta es el gobierno. Yo de verdad le pido al ministro Chadwick que tome responsabilidad y que cambie el rumbo de la política que están llevando. Diputado, de acuerdo a lo que arroja este informe de la Comisión Investigadora, ¿cuál es la responsabilidad política que tienen tanto el ministro Chadwick como el subsecretario Uvilla? Mira, cuando uno puede evaluar este caso y decir, mira, aquí hubieran 4 carabineros que actuaron al margen de la ley, como de manera temeraria, utilizaron sus armas, asesinaron a Camilo Catrillanca. Que se vayan presos, se acaba el problema. Que es eso en el fondo lo que está ocurriendo con el proceso judicial, claro, que eso va por otro camino. Fiscal, bueno, pronto va a ser la formalización, etc. Pero la pregunta es si no hay otro problema, que es de carácter institucional y político, que tiene que ver con la ausencia de control ciudadano, de control democrático sobre las policías. Y en eso todo lo que ocurrió en este caso, y también que ha ocurrido en otros casos, porque esto no es una excepción. El 99 mataron en condiciones muy similares a Mendoza Collido. Lo que ocurrió ahí fue que no hubo un sobreviviente, no hubo un menor que pudiera dar testimonio y decir, ¿sabes? Que aquí no hubo enfrentamiento, aquí nos mataron a balazos por la espalda. Entonces, eso que ocurrió en el 99, que ha pasado con distintos comuneros mapuches, ya se volvió a repetir. Entonces, tenemos un problema político que tiene que ver con el control de las policías. ¿Y quién es el responsable de las policías, que es una institución jerarquizada? Bueno, es el ministro del Interior y el subsecretario. Pero en ese sentido, si con lo que usted señala de estos otros casos que se han registrado en el pasado, ¿se puede hablar de una responsabilidad con nombre y apellido o es más bien aquí una responsabilidad del Estado? Por supuesto que es del Estado, y en eso yo no comparto que siempre nuestros colegas del oficialismo en el Parlamento nos dicen, bueno, es que en el pasado, bueno, se ha hecho muy mal. Y yo soy del Frente Amplio, Revolución Democrática, no estábamos antes y no vamos a decir que porque se hizo en el pasado, bueno, que siga ocurriendo. Entonces, hoy día, este gobierno, la responsabilidad política de las policías la tiene Chadwick. Y decir, bueno, entonces que los otros ministros, que eso es retórica, da lo mismo. Quien tiene hoy día poder para resolver las cosas y hacerlo de una manera distinta es este ministro del Interior, que yo creo que está enormemente debilitado y debiera dar un paso al costado. ¿No fue suficiente con las renuncias que han existido en torno a este caso? Estoy pensando, por ejemplo, en el intendente Luis Mayol o Hermes Soto en Carabineros. Es que precisamente que hayan renunciado da cuenta de la tosudez del gobierno. Porque si el gobierno hubiera tenido una visión distinta, de decir, ¿saben qué? Aquí pasaron más de 48 horas desde que fue el asesinato en que el gobierno tenía una versión de enfrentamiento. Y le dieron rienda suelta a esa versión. Y no chequearon. Bueno, entonces, y con todos los dichos del intendente, lo dejan renunciar y después el presidente lo recibe en un desayuno, creo. Entonces... Y en el caso del ministro Chadwick, ¿pudieron identificar que él efectivamente hablara de enfrentamiento? Lo digo porque recordando lo que pasaba en ese momento, se mencionaba que el intendente había esgrimido esa tesis, fue el intendente y la ministra vocera. La responsabilidad, a mi juicio, que tiene con mayor fuerza el ministro del Interior es que esta política de tratamiento policial, armado hasta los dientes, con el pueblo mapuche, es responsabilidad del Ministerio del Interior.
Eso hacia atrás. Y hacia adelante, de nuevo, te decía, ¿creemos que las decisiones que ha tomado el gobierno hacen menos posible que en el futuro tengamos un nuevo asesinato de estas características? No. No es menos probable, y eso es responsabilidad del ministro del Interior. ¿Y eso se resuelve con la salida del ministro del Interior? ¿El evitar que vuelva a ocurrir una situación de esas características? O sea, dependería de la política de Estado y de quién llegara. Pero lo que a mí me cabe en pocas dudas es que yo veo al ministro Chadwick un ministro tremendamente debilitado. Desde que ocurrió esto, si uno ve como una cronología de la historia de este gobierno, este hito es el que comienza cuando el extravío del gobierno. El gobierno ha sido incapaz de perder la brújula y es porque su jefe político, que es el ministro del Interior, evidentemente hay una responsabilidad y políticamente no lograron resolver esto. Yo dudo que el ministro del Interior sea capaz, porque ya, bueno, han pasado meses después del asesinato de Camilo Catrillanca que las cosas no han cambiado. Por tanto, yo creo que la decisión aquí no es nuevamente una renuncia como fue el intendente, sino que es el presidente, que tiene que decidir si quiere tener una política distinta con las comunidades mapuche para resolver este problema o vamos a seguir haciendo lo mismo de siempre. Y por eso es que es de sentido común decir en esta comisión que aquí hay responsabilidades políticas. O uno cree que, bueno, Carabineros es una institución cualquiera y el asesinato... Esta es, en el periodo reciente, la violación a los derechos humanos más fragante que hemos tenido. Y por eso es que creo que el gobierno de repente no logra entender ese rumor y ese malestar que hay en la ciudadanía. El pueblo chileno se horrorizó cuando vio esto. ¿Y qué hizo el gobierno? Un fiscal especial. No, es que no son 4 personas. Es la política del Estado chileno que la administra, las policías la administra el ministro del Interior. Y eso es lo que termina concluyendo esta comisión. Lo que vimos en todo ese periodo fue, y también en los meses previos, por un lado lo que lideraba el Ministerio del Interior y por otro lado lo que estaba desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social, con este plan para la Araucanía, una serie de medidas, de iniciativas que lo cierto es que ahora ya no ha estado, por lo menos en el centro de la discusión mediática, todas esas otras iniciativas que se estaban tomando para ese sector del país. Conversaron con el actual Ministro de Desarrollo Social, Sichel. ¿Vislumbran ustedes que se está avanzando en esa área o sienten que con todo lo que ha pasado ha ido quedando un poco ahí en un segundo plano? Yo creo que el gobierno evidentemente se quedó sin política indígena, porque por una parte la política indígena que tenía, que incluía el tema no de venta de tierra, pero sí de estos arriendos a largo plazo, son temas que las comunidades no van a aceptar y menos en una situación con presencia fuertemente armada en la zona. Es decir, como si tú quieres conversar conmigo, bueno, primero pongámonos de acuerdo en los términos de la conversación. Y en eso la consulta indígena, su fracaso termina con la política indígena del gobierno. Y hoy día la pregunta es si el gobierno está disponible a tener un diálogo político con el pueblo mapuche. Yo creo que el gobierno tiene una tremenda oportunidad porque nadie espera que lo haga. Nadie espera que un gobierno de Sebastián Piñera sea el que encauce el diálogo que ningún otro gobierno ha logrado tener y que ha tenido la voluntad para tener. Pero las comunidades, déjame decirte que a mí me ha sorprendido que en este contexto tenga el tesón para seguir recurriendo a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, para seguir tocando las puertas. Es decir, ellos no están hacia adentro, ellos están diciendo queremos un diálogo político. Y lo primero que han solicitado ni siquiera es el tema de las tierras o la autonomía. Lo primero que demandaron, y así lo hicieron ver en este trabún que hicimos en el Parlamento hace unos meses atrás, y lo que pusimos arriba de la mesa en esta sesión especial en que elegimos a Sichel, era una mesa de reconocimiento histórico. Es decir, antes de superar el pasado tenemos que ponernos de acuerdo como país de cuál es la verdad histórica respecto al tema de las tierras, al tema de la autonomía, al tema de la violación a los derechos humanos, y creo que esa es la manera en que el país puede avanzar. Este país tiene tremendo desafío, pero hay cosas que han pasado en su historia que tenemos que empezar a cerrar. Y yo la verdad que veo como parlamentario que estoy en mi primer periodo es que al final no hay voluntad. O sea, tú ves, todos los años seguimos hablando de la deuda histórica de los profesores. Todos los años, el 11 de septiembre, seguimos hablando de cuánto dolor sentimos, pero al final voluntad para reparar, poquita. Todos los años vamos a seguir hablando respecto a los asesinatos de los comuneros mapuche. Tenemos que tener disponibilidad. Y en eso este gobierno tiene una oportunidad, pero se sigue haciendo lo mismo. Y yo en eso creo que Chadwick no es el interlocutor. O sea, por eso preguntaba por la conversación que habían sostenido con el ministro Sichel, porque esa área o ese punto de vista más bien lo habíamos estado viendo que era liderado por el Ministerio de Desarrollo Social. Sí, en esto no es solo en este gobierno, pero hay un binomio de quién lleva la política indígena del gobierno. En el gobierno anterior, ¿la llevaba el ministro Alewi o la llevaba la ministra Villegas?
en este gobierno, la política indígena, ¿la lleva el ministro Chadwick o la lleva el ministro Sichel? ¿Usted preferiría que fuera el ministro Chadwick? Yo preferiría... Lo digo porque es interior, es seguridad. ¿Sería esa la mirada que se aplicaría? Lo que pasa es que esto es una discusión eminentemente política. Y en eso uno necesita el peso político, pero el problema es que al final quien ha llevado la agenda, que es el ministro del Interior, la ha enfocado netamente en un asunto policial y de control. Pero no es eso lo que corresponde si es el Ministerio del Interior, lo digo, ¿no debiese ser entonces el Ministerio de Desarrollo Social el que siguiera profundizando en esas temáticas que usted menciona? Yo creo que lo importante es que haya un interlocutor. Perfecto. Y lo importante es la disponibilidad de ese interlocutor a interlocutar. Es decir, cuando uno se encuentra con un otro, primero tiene que decir, bueno, han pasado todas estas cosas, reconozcámoslas. Y luego decir, bueno, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo para que podamos vivir tranquilamente? Y en eso el Estado chileno no es un tema también ahí de voluntad. Cuando nosotros decimos, aquí hay distintos tratados internacionales que hemos ratificado, antes de haberlos ratificado podíamos no reconocer. En el sentido, por ejemplo, el convenio 169 OIT con el tema de pueblos indígenas. Pero nosotros lo firmamos. Y el momento que lo firmamos nos obligamos a tener un trato distinto, a reconocer. ¿Y por qué lo firmamos? ¿Y por qué lo firmaron la mayor cantidad de los países de occidentales, Naciones Unidas? Bueno, es porque reconocemos que hay un valor en las culturas que hay detrás de los pueblos indígenas. Y en eso, de verdad que es muy doloroso que sigan ocurriendo estos horrores donde todo falla y donde nadie es responsable. ¿Qué? Los responsables, de nuevo, son estos 4 carabineros. Es el carabinero que disparó el fusil, entonces lo metemos preso, se acabó el problema. No, es evidente y para la opinión pública también es evidente. Claro. En términos prácticos, ¿qué consecuencias puede traer este informe de la comisión investigadora? La pregunta que siempre surge es si acaso esto puede derivar en una acusación constitucional, por ejemplo, contra el ministro Chadwick o el subsecretario Ubilla. Yo creo que hay que reflexionarlo bastante bien. Mi prioridad, como miembro también de la Comisión de Derechos Humanos y como militante de Revolución Democrática, es que podamos avanzar. Las comunidades no hacen distingo entre partidos de derecha o izquierda, las comunidades indígenas. Aquí todos somos representantes del Estado y lo que esperan de nosotros es que encontremos solución a los problemas que tenemos. Y esos problemas que no son reconocidos como pueblo, con sus tierras, con su cultura, con su lengua, con su sentido de autodeterminación. Entonces, en primer lugar, yo lo que espero es una reflexión del gobierno y hoy día lo más probable es que encontremos silencio. Lo más probable es que encontremos sea silencio, así como ocurrió con la comisión, con esta sesión especial. Yo creo que vamos a encontrar silencio y me asombraría gratamente de encontrar una respuesta a lo que concluye la comisión investigadora. Nosotros como oposición efectivamente tendremos que ver qué pasos seguimos. Ahí está la acusación constitucional, pero creo que las acusaciones para que sirvan tienen que ganarse, tienen que provocar efecto. Y en eso creo que también desde las comunidades ven la política chilena como un tema de mucho espectáculo, de muchas señales, de muchos vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y por eso es que al final quien tiene la manija es el presidente de la República, de que él decida vamos a tener un diálogo político real con las comunidades mapuche y vamos a dejar atrás esta política represiva donde al final diálogo no hay y lo único que hay es imposición de la fuerza por sobre las comunidades. Diputado Miguel Crispi, muchas gracias por conversar con nosotros sobre este tema. No, gracias a ti.